con esta primera edición de Radioanálisis, miércoles 14 de enero de este 2026, y saludamos parte también habitual de los espacios de Radioanálisis, el doctor en Economía, Andrés Solimano. Muy buen día. Sí, hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, acá estamos, bueno, todavía iniciando, ¿cierto?, parte este 2026, y sabemos que en el mundo hay muchos temas que han estado marcando la agenda. Queremos mirarlos con esta perspectiva económica y comenzar con una mirada que está atenta a lo que sucede con Estados Unidos, lo que sucede con la Reserva Federal, citando algunos datos. Expresidentes de esta reserva criticaron hace algunos días en una declaración conjunta una investigación penal al actual presidente de la entidad, Jerome Powell. Este informó que la institución recibió una citación del Departamento de Justicia, esto enmarcado también en varios gestos que se han recibido, algunos califican de presión del mandatario Donald Trump. Hablan de que la independencia de la Reserva Federal es crucial para el desempeño económico. ¿Cómo observar esto, Andrés, ante, bueno, un camino que sabemos son los descalificativos personales que ha hecho el propio Trump? Lo ha tratado de inepto, ha dicho que si contara con la ayuda de la Reserva sería más fácil. Me imagino que la forma también en que nos tratamos es un asunto, pero por otra ha dicho falta poco, hay que reemplazar a Powell, cuyo mandato finaliza en mayo, va a anunciar a su carta en este sentido, y ha dicho que este no debería estar en desacuerdo con sus posturas en materia de política monetaria. Te doy la palabra. Sí, a ver, efectivamente se está produciendo una situación compleja en Estados Unidos que tiene ramificaciones globales, digamos, dada la importancia de la economía norteamericana y los flujos de financiación externa que llegan a Estados Unidos, con la presentación de una querella penal al presidente de la Reserva Federal, del Banco Central, Jerome Powell, por parte del Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, ¿no es cierto?, es como el Ministerio sería como el equivalente del Ministerio de Justicia de acá, en Chile, y por lo tanto es una rama del Poder Ejecutivo que sigue las instrucciones del presidente de la República, o el presidente Trump en este caso. Entonces, es una forma directa de como un ataque de Trump y lo mismo dijo Powell, no solo es un ataque a él personalmente, sino que a la independencia de la Reserva Federal, en el sentido de que en general todos los presidentes de Estados Unidos y en general los presidentes de otros países que tienen Banco Central en esta modalidad, actúan de forma de persuasión, digamos, para convencer a los bancos centrales de tomar ciertas medidas, o al presidente del Banco Central como representante del directorio del banco. Raras veces se llega a un caso de judicializar la relación con el Banco Central, la Reserva Federal Norteamericana, que es lo que se está haciendo ahora. Entonces, esto es como un ataque directo, digamos, a la misma independencia, o sea, en el sentido de que el Board of Directors, el Consejo de Directores, digamos, el Comité de Directores del Banco Central de Estados Unidos, analiza en función de la evidencia qué tiene que hacer con las tasas de interés, si el nivel de actividad está más alto, si el nivel de la demanda está en cierto nivel, se ubica, si hay presión inflacionaria, y ahí decide las tasas de interés. Es un ejercicio bastante técnico, pero que ahora se ha politizado por la urgencia, la premura que tiene aparentemente Trump de cambiar el presidente de la Reserva Federal, que entiendo termina su periodo ahora En mayo. en agosto. En mayo, eso. Entonces, bueno, es un hecho bastante atípico, anormal. Y ha provocado la reacción, por ejemplo, de Christine Lagarde, la
presidenta del Banco Central Europeo, del presidente del Banco Central de Inglaterra, del Banco Central de Suecia, que es el más antiguo del mundo. Los dos vienen del 1600, fueron creados en 1668. El de Suecia es más antiguo que el de Inglaterra, que fue en 1695. El Banco Central de Francia, de Alemania. Es decir, ha provocado y también de algunos países en desarrollo, no firmaron la carta probablemente, pero entonces, bueno, es una cosa sin precedentes. André, y cuando Donald Trump dice, pensando además en cuando él habla de un posible candidato que no esté en desacuerdo con sus enfoques, cuando dice, antes cuando las cifras eran buenas, las tasas bajaban, esa es la forma correcta, criticando el actual o las decisiones o las miradas que ha tenido la Fed. Bueno, claro, el, el- un poco el problema es de que Trump quisiera que la Fed bajara las tasas de interés más rápido para estimular la economía, ¿no es cierto? Porque si se baja la tasa de interés, el costo del crédito es más barato, el crédito de inversión, el crédito de consumo, y eso estimula la actividad económica. Y como él tomó medidas el año pasado, por ejemplo, de elevar los aranceles de las importaciones, que teóricamente estimula la producción interna, pero no tan rápido, pero también encarece el costo de la vida en Estados Unidos, afecta el consumo, afecta la demanda, y eso puede crear presiones a la desaceleración de la actividad económica. Él quiere contrapesar eso. También todo este proceso bastante caótico y cruel de deportaciones de inmigrantes, digamos, que reduce la disponibilidad de mano de obra en la agricultura, en los servicios, en la construcción, en otras actividades. Entonces, esos eh, efectos de política inducida por la administración Trump trata de contrapesarla con tasas de interés más bajas, y también hay un boom en el mercado accionario, ¿ya? Bueno, la reacción también es de que se ha dicho, hay tres factores que eh, afectan, pueden debilitar la confianza global en la economía norteamericana y también la confianza de los consumidores y de los inversionistas y de la comunidad empresarial dentro de Estados Unidos. Eh, Está el tema de la proyección de los déficits fiscales, que organismos independientes han mostrado que con el Big and Beautiful Bill, que llamó la rebaja de impuestos y de corte de gastos de Trump, el déficit fiscal estaría alrededor de 6% de aquí al 2035. 6% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, que es un nivel muy, muy alto, mucho más alto que recomienda, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, que podría entrar también a las discusiones de Estados Unidos. Eh, el segundo, una evidencia, o por lo menos sospecha, de que el mercado accionario, y sobre todo la tecnología de las acciones de las empresas de alta tecnología estarían sobrevaluadas. Ya representan casi 50% entre Amazon, eh, eh, Nvidia y otras, representa casi 50% de las Amazon no es exactamente alta tecnología, pero las cuatro más importantes representan 50% del índice y esas están sobrevaluadas. Podría venir una corrección que sería compleja. Y tercero, los mercados están preocupados con la falta, con los ataques a la independencia del Banco Central de Estados Unidos, de la Reserva Federal. Entonces esto eh, crea problemas adicionales, digamos, que pueden afectar la confianza. Y la confianza afecta tanto a los extranjeros, porque Estados Unidos es un país que tiene déficit fiscal que tiene que cubrirlo emitiendo bonos del Tesoro, y tiene un déficit comercial importante con el resto del mundo, depende de la financiación externa, síndrome tercermundista, pero ahora en Estados Unidos, la principal economía capitalista del mundo, que podría venir una eventual crisis, y esta escaramuza con el Banco Central, con la Reserva Federal, puede aumentar esa probabilidad. Ese es uno de los temas que está dando vuelta a todo
todo este incidente, toda esta situación. Diana. Sí, bueno, de hecho también nuestro Banco Central, leíamos en algunas notas de prensa en las últimas horas que no se pronunciaba sobre asuntos internos de otros países, pero resaltaba como principio general la importancia de la autonomía de la banca central como pilar de la estabilidad económica. Andrés, queríamos aprovechar también en el espacio de hoy, ¿Sí? no nos vamos a alejar de Estados Unidos en todo caso, ¿cierto? Después de lo que Difícil. observábamos al inicio de año con este ataque, intervención en Venezuela, mucho se nombró en los propios discursos del mandatario norteamericano, pero también en las lecturas posteriores, que aquí había un factor importante que era el del petróleo. Y en ese marco, preguntarte cómo se están viendo los impactos económicos de esta crisis, con esta perspectiva, obviamente, de todo un ámbito político, de derecho internacional de por medio, pero desde la perspectiva económica y con esta énfasis entonces que tiene que ver con el sector petrolero. Claro. A ver, existe la presunción, digamos, que una de las motivaciones de la intervención Mm, de Estados Unidos, norteamericana, en Venezuela, que adquirió ribete dramático como es arrestar y secuestrar básicamente al presidente de la República en ejercicio, una cosa bastante anormal, independiente de la opinión que uno puede tener de las autoridades, pero digamos, el hecho fue ese. Eh, y que la motivación es tener acceso preferencial al sector petrolero de Venezuela, ¿no es cierto? Porque Venezuela tiene, según la OPEC, las reservas de petróleo más grandes del mundo. Entonces es como un precio bastante, es como un botín bastante apreciado, digamos, dada la importancia del petróleo. También cabe hacer la mención que el mundo y existe consenso, no existe consenso completo y Estados Unidos, la actual administración americana no está en esa posición, pero de incentivar la conversión de las tecnologías alejándose del petróleo y alejándose del carbón, y a las tecnologías limpias para proteger el medio ambiente y afectar y contener el aumento de temperaturas globales. Entonces, bueno, pero esta fijación con el petróleo de Venezuela un poco olvida esa consideración. Ahora, eso es lo que piensa Trump, pero las compañías petroleras le han hecho ver mm, de que, primero, el petróleo eh, en la situación del sector petrolífero y de PDVSA en Venezuela, por lo que se conoce, es bastante delicada, porque Venezuela tuvo un récord de sacar 3 millones de barriles diarios en la década de los 70, que fue el peak, y ahora está menos de 1 millón, ¿no es ujú. cierto? Producto de insuficiencia de inversión en el sector petrolero de Venezuela en los últimos 10 o 20 años, en parte también por las sanciones que impuso Estados Unidos, que prohibió, eh, salvo a Chevron, que le dio una licencia, de operar y también castigaba a empresas de otros países, de terceros países, que invertían en operaciones mixtas de extracción de petróleo venezolano. Entonces, bueno, las estimaciones son que se requerirían entre 100.000 y 150.000 billones de dólares para volver a echar a andar de nuevo el sector petrolero de Venezuela. Son algunas, algunos expertos internacionales tienen esos números y más o menos las compañías norteamericanas, Exxon, Phillips, Conoco y otras, están de acuerdo. Entonces es una cantidad de dinero muy, muy importante que hay que meter, que habría que meter para empezar a reflotar el sector petrolífero de Venezuela. Las compañías, segundo, en las compañías, eh, y esto es un hecho, el petróleo venezolano es un petróleo crudo, Ujú. grueso, muy viscoso, necesita refinación, es caro refinarlo. Eh, y tercero, están todas las incertidumbres políticas de la situación venezolana que afecta a las compañías en su percepción. ¿No es cierto? Una presidenta interina, porque el presidente formal está ahora en una corte, Ante está la corte.
Mm. está preso en una prisión, entiendo, en Nueva York, y tiene que un proceso judicial en Estados Unidos. Entonces hay una presidenta interina. Esa situación no ya es un poco anormal. Eh, no hay un calendario de elecciones. Trump ha descartado que hayan elecciones en Venezuela por un tiempo. Nótese que hay una situación de intervención, o sea, un país que se supone soberano depende de la decisión del presidente de la República de otro país, en este caso Estados Unidos. Bueno, todas esas situaciones las compañías las resienten, obviamente por una racionalidad incluso estrictamente económica, financiera, de negocio. No saben qué va a pasar con este país que tiene que estar metiendo. No es refinar en Estados Unidos, no es sacar petróleo de Estados Unidos, es sacar un tercer país pseudo intervenido. Entonces, el valor de la inversión es muy alta, el petróleo venezolano requiere también eh, fuerte inversión en refinación, y está esta incertidumbre geopolítica y política interna de Venezuela. Entonces, bueno, lo que está haciendo Trump es empujando y presionando a las compañías para que se decidan invertir, las americanas en Venezuela. Las Sí. compañías piden garantías, garantía en sentido, hay garantías financieras del gobierno norteamericano, que están pidiendo, no garantías en términos generales. Eso implica un pasivo exigible para el Estado norteamericano que está con una situación deficitaria fiscal también y que internamente corta gastos, digamos, y gastos con un carácter social. Entonces, yo encuentro que es una situación muy complicada. El otro factor que sí no hemos mencionado es que el precio también del petróleo está bajo, está alrededor de $60 el barril, más o menos, ha estado en torno a ese nivel, que no hace muy rentable aparentemente la explotación del petróleo venezolano, dadas estas consideraciones que acabamos eh, de mencionar. Y Sí. también el precio puede deprimirse más si se inunda el mercado de petróleo, porque con el fracking, que es la técnica que usa Estados Unidos para extraer petróleo, se ha sacado mucho petróleo, y por eso es que el precio ha estado bajo, aparte de un problema de demanda. Si se incorpora petróleo venezolano en grandes cantidades, el precio va a estar más deprimido. Y ya las compañías en su cálculo que este precio no es muy rentable explotar petróleo venezolano. Entonces, por estas razones, es un gran dolor de cabeza en una economía que el 90 o 95% de las exportaciones son petróleo. Claro. Andrés, solo para complementar, no, nos quedan ahí los últimos minutos. Claro, Eh, leía, por ejemplo, un artículo de New York Times donde va un poco en esta línea que tú reflexionabas. Trump tiene estos grandes planes para el petróleo venezolano, pero la realidad sería otra. ¿Cuánto vale realmente el dominio energético hoy? ¿Y cuánto esto también puede influir o no en productores de petróleo de Medio Oriente, que además está pasando también su propio eh, conflicto local? ¿Qué pasa también con los suministros e influencia con China? Hay varios aquí elementos, me imagino, que van a seguir siendo importantes dentro del actual escenario. claro, bueno, esa es una pregunta, Diana, bastante difícil de responder con mucha Mm. exactitud, porque por los temas que acabamos de mencionar. eh, Pero, no sé, Trump es una persona que bastante llegado de sus ideas, Sí, lo sabemos. aparentemente. Con Entonces, hechos. Mm. con hecho, y tiene una fijación con el petróleo que viene no de ahora, que ya estaba en la primera administración de Sí. venezolana, que sí, tenemos que apropiarnos del petróleo de Venezuela, el petróleo es nuestro. Hay toda una historia de las nacionalizaciones que empezaron con Carlos Andrés Pérez en la década de los 80 en Venezuela, después nacionalizaciones que hizo Chávez cuando estaba vivo, etcétera, y que han sido contestadas en corte norteamericana. También ellos pagaron compensaciones, Venezuela, la compañía, pero Trump dice, no, este petróleo es nuestro. Pero requiere de la anuencia de las compañías. Mm. Eh, Esa es una cosa. Y bueno, pero él está en una especie de análisis geopolítico estratégico que necesita ese petróleo, necesitaría a todo costo.
eh, por lo- yo diría, el valor de este recurso es menos de lo que probablemente pensó él cuando armó todo este asunto de la fase final, de enviar los barcos al Caribe y después de entrar a Venezuela, sacar al presidente, llevárselo a Estados Unidos. Yo creo que está sobrevalorando el valor de el petróleo en Venezuela Mm. por las enormes necesidades de inversión que se requieren para tener un sector de petróleo andando, que puede tomar varios años, compromiso de recursos entrando en un país intervenido, semi-intervenido, en una situación extraña, con un precio internacional eh, deprimido. Y lo otro, que es una decisión de inversión, si se lleva un proyecto hacia un directorio de una empresa, por ejemplo, de ExxonMobil, otro, alguien va a decir, oiga, todo esto es un plan que nos están presentando válido para 10, 20 años. Pero el señor Trump, parafraseando metafóricamente, eh, ya tiene 79, 80 años, su gobierno dura 3 años más y vamos a tener que vivir con una realidad que ya no va a estar este señor que es el que nos está empujando en la presidencia, se supone. Esto es un tema para una proyección temporal de Mediano, una largo década plazo. o décadas. Mm. Entonces, ¿qué garantías tenemos de que esta va a ser una inversión adecuada? Porque Sí. todo esto son compañías privadas las que están para invertir. Eh, Andrés. hay otro problema también, para terminar, no tomar un poco más de tiempo. También hicieron inversiones China y Rusia en el sector petrolero, o algunas, hay contratos por lo menos con ellos, pero Estados Unidos dice que hay que redirigir todo el petróleo hacia Estados Unidos y cortarle a Cuba, a Rusia y China. Entonces también hay un posible lío internacional legal por ese lado. Es muy complicado. Estados Unidos, el gobierno norteamericano se metió en un chaleco de 11 varas, como se dice, en una situación muy difícil. Sí. Y el sector petróleo no es el gran premio que estaban pensando, Bueno, es parte creo yo. de, sí, Andrés, es parte de estos temas que sin duda no se van a agotar y que vamos a seguir complementando, además, cómo van en desarrollo algunos de estos hechos más allá de la contingencia. Como siempre, Andrés Solimano, doctor en economía, con este espacio para tratar de profundizar, analizar todas estas situaciones económicas en el mundo y que se van relacionando. Así que un abrazo, Andrés, y nos reencontramos acá pronto en Radio Un Análisis. abrazo, Diana, un gusto verte y estaremos conversando nuevamente pronto. Así es, muy buena Ya, mañana. que estés muy bien. Adiós. También cerramos de inmediato esta primera edición de Radio Análisis. No se separe de Radio Universidad de Chile, Semáforo con Nicolás Rojas. Buen día. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó primera edición.